Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y como todos los días hacemos nuestra reflexión sobre la palabra de Dios. Cómo llevar adelante nuestra comunidad. Sería en síntesis lo que nos presentaba con la elección o con el hecho de designar y aclamar a un rey. La monarquía, el que se pone delante, la tendotalla, o guatabe ñande donde veo shaka ñande ñande aru ñande yai pekuyana ñande de koe a con amba e con ñande ya poana porque ñande yara o yure ñande a ñande yara yure haisa ñande o imante a ñande non debe umio e shaka ñande y ñande e bala ya poana yai ko bona mi hanga. Y ahora llegamos al capítulo 11. Entonces, como estábamos diciendo, en el capítulo 11, queridos amigos, nosotros aquí estamos encontrando algo demasiado importante. Es ya el peligro que acecha a la comunidad. En este caso, decíamos, cerca de un mes más tarde, hablando del capítulo 10, Nahás, el amonita, subió contra Yabes en Galaad y la sitió. Un mes después de haber sido nombrado rey Saúl. Es decir, inaugurada, imagina la año de Tendotá. Ya viene el peligro. A ver cómo vamos a actuar ante el peligro que acecha siempre a la comunidad. Ella va a Tendotá, lleva oñe comportada hina. Amba eva oya poda tenamba ella va ñane putinota para poder vencer todo obstáculo, para poder vencer todo peligro que se nos presenta. Entonces, aquí ya viene el enemigo, subió contra Yabes en Galaad Nahás el amonita. Nahás el amonita viene para pelear y le va a presentar una lucha. Todos los hombres de Yabes dijeron a Nahás, o sea, vienen y le dicen, bueno, entonces Nahás, ¿qué le dicen? Pacta con nosotros y te serviremos. Bueno, Nahás, el enemigo, a ver oyuina, a ver baretevero oyuina, a ver y esclavo. Y entonces ellos dicen, bueno, pacta con nosotros y te serviremos. Doy botaire, yo a ver bareteve, ore yucapá o lo que sea, porque ore a ver gran cosa indica tu ahí la roya poroina. Entonces le piden ese pacto. Pero Nahás, el amonita, le respondió, pactaré con ustedes a condición de arrancarles a cada uno el ojo derecho. E infligir así
un oprobio a todo Israel. Aquí entonces es una cosa bastante complicada. El pacto que quiere hacer Nahás con el pueblo de Israel, ¿verdad? Aquí Yabés en Galaad contra estos habitantes israelitas les dice: yo pactaré con ustedes. Entonces pedimos piedad. Anina, ya pone de pacto, anila ñañona inote, ore da eilaro y poramba, catuete ore abendiga tu ñona en 10. No tenemos nada, no tenemos armamento, estamos indefensos, pero nosotros podemos pactar y nosotros te vamos a servir. Pero ciertamente en son de paz, ¿verdad? Nosotros no queremos ninguna pelea, ninguna batalla y vamos a servirte, vamos a trabajar juntos para vos y vos podés reinar aquí sin ningún problema. Pero aquí Nahás el amonita, él le respondió: pactaré con ustedes a condición de arrancarles a cada uno el ojo derecho. Esto es interesante, ¿verdad? Porque desde aquí nosotros podemos ir mirando, ¿verdad? Lo que significa. Primero tenemos que mirar lo que significa el enemigo, porque aquí es Yabés de Galaad, ¿verdad? Contra ellos está acampando aquí Nahás. Rodea la ciudad israelita. Simplemente al hacerlo dejó en claro ya sus demandas, ¿verdad? Debían rendirse o ser conquistados. Rendirse o si no, van a ser conquistados. Vamos a luchar. Los ñores no también en día. A ver, entonces, dos posibilidades. Venía rendido. No venía rendido, entonces, a ver, ¿y qué tan barete ve? Y entonces es ahí donde están diciendo: no, por favor, vamos a pactar contigo y te vamos a servir. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor
sus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer, postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos hermanos y hermanas, comenzamos hoy la Cuaresma, un camino de 40 días hacia la Pascua, hacia el corazón del año litúrgico. En este camino tenemos presente los 40 días que Jesús se retiró al desierto para orar y ayunar, y allí fue tentado por el diablo. Hoy, miércoles de ceniza, reflexionamos sobre el significado espiritual del desierto. Imaginemos que estamos en un desierto. Nos alejamos de los ruidos, de todo lo que nos rodea habitualmente y nos envuelve un gran silencio. En el desierto hay ausencia de palabras y así podemos hacer espacio para que el Señor nos hable al corazón. Es el lugar de la palabra de Dios. En el desierto también nos alejamos de tantas realidades superfluas que nos rodean. Aprendemos a ayunar, que es renunciar a las cosas vanas para ir a lo esencial. Por último, el desierto es un lugar de soledad. Allí podemos encontrar y ayudar a tantos hermanos descartados por la sociedad, tantos hermanos solos que viven en el silencio y la marginalidad. El camino a través del desierto cuaresmal es un tiempo propicio en nuestra vida para apagar la televisión y abrir la Biblia, para desconectarnos del celular y conectarnos al Evangelio, para renunciar a tanto palabrerío, a tanta crítica inútil, para estar más tiempo con el Señor y dejar que transforme nuestro corazón. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. Pidamos al Señor que nos ayude a entrar en el desierto cuaresmal, que lo sepamos recorrer a través de la oración, el ayuno y las obras de misericordia, para que podamos gustar la Pascua, la fuerza del amor de Dios que hace florecer los desiertos de nuestra vida. Que el Señor los bendiga.
Dominus vobiscum. Con spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunque usque in seculum, Aiuterium nostrum in nomine Domini. qui fece caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, ¿Sabes lo que es el ayuno? El ayuno es algo que encontramos constantemente en la Biblia para recordar que el alimento no lo es todo en la vida. Ya lo decía Cristo, no solo de pan vive el hombre. Él mismo ayunó durante 40 días para preparar su misión salvadora. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre, y el tentador acercándose le dijo: «Si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». En ese caso, el ayuno significó tiempo de reflexión y de oración para alcanzar la fuerza necesaria. El ayuno también aparece en la Biblia como un signo de arrepentimiento por los errores cometidos. El libro de Jonás nos recuerda que el pueblo ayunó y se puso ceniza para pedir perdón por sus pecados y así evitar la destrucción. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Pero existe también el ayuno por amor y solidaridad. En este ayuno se deja de comer para que otro tenga algo que llevarse a la boca. Durante el tiempo de Cuaresma se nos invita a ayunar, pero no solo por dejar de comer. La primera razón nos permite orar y reflexionar en las cosas importantes que estamos dejando de hacer o en la atención exagerada que ponemos a las cosas materiales, descuidando las morales o espirituales. La segunda razón nos permite reconocer nuestras faltas y pedir perdón por ellas a Dios y a nuestro prójimo, porque así como cuando el corazón está dolido por algo se va el apetito, así también el hombre que ha actuado mal debería de ayunar para mostrar su arrepentimiento. La tercera razón nos ofrece la oportunidad de compartir nuestros bienes con los más necesitados, dejar de comer un poco para que otros tengan algo que comer, dejar de comer lo superfluo o lujoso para que quienes apenas tienen lo necesario puedan sentir nuestra solidaridad con ellos. El ayuno no consiste en dejar simplemente de comer y presumirlo a los cuatro vientos. Por eso, Dios anunciaba a través del profeta Isaías: «Este es el ayuno que yo amo, oráculo del Señor: soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos, compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo, cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar. Delante de ti avanzará la justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás y el Señor responderá. Pedirás auxilio y Él dirá: aquí estoy». Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna, si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que vive en la penuria, tu luz se alzará en las tinieblas y tu obscuridad será como el mediodía. Que el ayuno del tiempo de Cuaresma nos ayude a ser más reflexivos, a hacer más oración y a procurar la justicia acercándonos a los más necesitados. El ayuno se entiende como una comida fuerte al día. Se debe ayunar el miércoles de ceniza y el viernes santo.
El ayuno obliga a personas mayores de 18 años y hasta los 59 años. La Iglesia te invita a alimentarte en Cuaresma en forma austera y abstenerte de las carnes porque son más costosas y con tu ayuda puedes ayudar a los más necesitados. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 11. Ya estamos desde el versículo 1. El hecho de que aquí están acampando contra Yabes de Galaad, es decir, Nahat, que es el amonita. Él es el que viene y hay dos posibilidades, ¿verdad? O ustedes se rinden, o si no, nosotros por la fuerza, con las armas, vamos a entrar y vamos a conquistar la ciudad. Y entonces la respuesta, decíamos recién aquí, en el versículo 2, enseguida dice, en el versículo 1 todavía, versículo 1b, todos los hombres de Yahvé dijeron a Ahaz, pacta con nosotros y te serviremos. Pacta con nosotros y te serviremos. Es decir, hacer una alianza. Los hombres de Yabes de Galaad sintieron que esta era la única esperanza de sobrevivir. Orendiga tumo aero ya pomba eve lleva a operar a ver oñe moe a roñe entrega roñe rendima de cierta manera, ¿verdad? Pero también pedimos, a pesar de pedir que no queremos la guerra, etcétera, etcétera, queremos hacer una alianza, pero una alianza donde justamente el famoso Berit es la alianza, ¿verdad? Pero siempre en estos tratados que existían en el Berit hay, para ambas partes, hay beneficios. Pero aquí parece que el beneficio no es tanto, ¿verdad? Para Yabes de Galaad. Debían rendirse a Ahaz. Te vamos a servir, te serviremos, bajo los términos que vamos a acordar, ¿verdad? Vamos a ponernos. ¿Cuáles son los términos? ¿Qué cosa va a consistir en esta alianza que vamos a hacer? O si no, simplemente serían asesinados y saqueados. O sea, iban a entrar directamente con la fuerza, con la lucha. Sarambiro ya boda vendereja lleva. Entonces, nosotros no podemos, ¿verdad?, aceptar esto. Nosotros no queremos absolutamente aceptar lo que estás diciendo. Entonces, por eso comienza a pensar el pueblo. Nosotros queremos hacer una alianza en todo caso contigo. Pero como dijimos, ay. Lamentablemente entonces les dice, bueno, vamos a hacer ese pacto, no hay problema, ya pota. Pero la condición es que yo les voy a arrancar el ojo derecho y al mismo tiempo infligir un oprobio a todo Israel. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Sin mirar a la
nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Estas pequeñas estatuas e iconos de María se pueden encontrar escondidas en callejones, esquinas y pasadizos remotos en Roma. Hay una maravillosa tradición en Roma llamada la Madonelle, que son estas imágenes, generalmente, de la Santísima Virgen. Y así, son pequeñas formas de llevar literalmente a la Santísima Virgen a las calles y a la vida cotidiana de los romanos. La doctora Elizabeth Leff asegura que su origen se remonta a los antepasados etruscos romanos. Colocaban pequeñas estatuas de sus dioses en lugares altos para venerarlos. A menudo se colocaban en las esquinas de las calles para ofrecer protección a los viajeros. Con el cristianismo, estos otros dioses pronto fueron sustituidos por imágenes de María. Es una evolución de algo que antes era una protección sin nombre ni rostro ante un miedo, que se transforma en el símbolo de una mano que nos guía, que formamos parte de un plan en el que hay alguien que vela por nosotros. Así que nos muestra una especie de crecimiento, en cierta madurez, sobre cómo afrontar las incertidumbres en el camino de nuestras vidas, poniéndolas en manos de alguien a quien comprendemos y quien sabemos que nos comprende.
como la Madonna. Pero la naturaleza reconfortante de las Madonelle va más allá de su presencia física. Una tradición romana cuenta que en 1796, ante la inminente invasión francesa, unas 30 estatuas empezaron a mirar a las personas que se encontraban abajo, en señal de que María les protegería. En el siglo XVIII había unas 2.600 Madonelle en las calles de Roma. Aunque hoy solo quedan 500, la doctora Lev afirma que siguen siendo importantes. Algunas de ellas tienen una pequeña inscripción debajo que dice: ¿por qué no rezas un Ave María? No te olvides de saludar a María, Ave María. Di un pequeño Ave a María. Así que tienen una función hoy en día. Sí que tienen relevancia hoy en día. Pero creo que esta es una época en la que estamos tan ocupados caminando por la calle, mirando nuestras pantallas, que miramos hacia arriba en busca de orientación. Buscamos orientación aquí, pero dejamos de buscarla allí. Puede que el número de Madonelle de Roma esté disminuyendo, pero si nos guiamos por las flores y las velas que la gente deja con ellas, es posible que haya más gente de la que pensamos buscando orientación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos comenzando con la palabra de Dios en el día de hoy. Como siempre, viene a nuestro encuentro. No nos olvidamos que estamos en el tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión, llamado de parte de Dios. Oración, ayuno y limosna, los tres elementos, la relación con Dios, la relación con nosotros mismos y la relación con nuestros hermanos. Hoy la palabra de Dios leemos del libro de Esther. El rey de Persia firmó un decreto ordenando que todos los judíos fueran exterminados del país por la espada. Al enterarse, todo Israel clamaba con todas sus fuerzas porque veían que su muerte era inminente. La reina Esther, presa de una gran angustia mortal, también buscó refugio en el Señor. Luego oró al Señor Dios de Israel: Señor, Dios mío, nuestro Rey, tú eres el único, ven a socorrerme. Porque estoy sola, no tengo otra ayuda fuera de ti y estoy expuesta al peligro. Yo aprendí desde mi infancia en mi familia paterna que tú, Señor, elegiste a Israel entre todos los pueblos y a nuestros padres entre todos sus antepasados para que fueran tu herencia eternamente. Y así continúa la oración de la reina Esther ante un peligro inminente, la destrucción, el genocidio total de esta nación. Queridos amigos, y aquí es donde aparece Esther, la reina, y ella pide a Dios en primer lugar, queridos amigos, ante nuestro, entre comillas, digamos, nuestro exterminio, porque enseguida va mirando y recordando la historia, todo lo que había sucedido con el pueblo. Dios actuó misericordiosamente con el pueblo de Israel. Deñan de Yaran Anderezaray, Aracaeve Anderezaray Pe, Orenetán, y siempre estuviste apoyándonos. Por eso yo también, ahora como reina, ante esta situación tan difícil por la que estamos pasando, sino que esto es un memorial. También nosotros muchas veces, queridos hermanos, estamos llevando a la nación a un exterminio. Estamos llevando a nuestro pueblo, a nuestra gente, lastimosamente, a vivir en la pobreza, a vivir entonces en situaciones de ignorancia, en situaciones bien abandonadas. Estas familias tienen que ser recuperadas y este es el momento en el cual nosotros tenemos que rezar, pedir a Dios: Señor, no nos abandones, convierte nuestro corazón, convierte el corazón del enemigo que puede estar en medio de nosotros y está en medio de nosotros como estaba aquí, en medio del pueblo. Conviértenos, Señor, para que podamos levantar de nuevo cabeza y podamos vivir de acuerdo a tus mandamientos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 hasta el 2. Estamos en este momento, en este curso bíblico, cerca de un mes más tarde. Se refería a lo que había sucedido cuando Saúl fue designado y aclamado rey, en esa segunda versión, ¿verdad? En el capítulo 10, desde el versículo 17 hasta el final, que es el versículo 27 del capítulo 10. Es una segunda narración en que Saúl es aclamado rey. Samuel lo presenta al pueblo, Samuel entonces llama a Eocañín, o sea, todos esos detalles tan importantes. Ustedes pueden seguir viendo Ñande Yarañe en Antiguo Testamento a través de las redes, en YouTube. Ahí nosotros encontramos todos nuestros cursos bíblicos de todos los días. Estamos ya en el capítulo 11, versículo 1 y 2. Apenas es nombrado rey, y claro, entonces ahora queremos saber, bueno, capítulo 11 ya nos presenta la primera situación con la que se confronta Saúl. Es decir, tiene que defender. Manala yagüere cojina la ñande rey, manala yagüere con la ñande tendota alleva. Upeoñe moita jina peñande non debe. Amba el ayayuhua, viste el autor sagrado, ¿verdad? Cómo va presentando. El escritor de la Biblia, entonces, cómo va ordenando los pasajes sobre una experiencia maravillosa, ¿verdad? Siempre es del pueblo. El pueblo que siente, que vive y luego que está leyendo su propia historia desde Dios. Upeñan de Yahweh Cuana veñan de ñande apuesto uve y cuaponana ya esana eva la yayuhua hina con aves eva peñan de yara lo mombe uañande peñe eru vive a través de la Biblia. Y es la experiencia del pueblo. Es decir, cuando nosotros hacemos memorial, en realidad estamos trayendo este pasado de lo que encontramos en la Biblia, leído desde Dios, una experiencia de ese pueblo, ahora también a nuestra historia, opera la memorial. A mirar, a leer, y cómo salimos o cómo confrontamos los problemas de la vida. Cerca de un mes más tarde, la escena, cerca de un mes más tarde, después de que haya sido ungido Saúl como rey. Nahas el amonita, Nahabeña presentama, ¿verdad? Amón, los amonitas. Estos son eternos rivales, ¿verdad? Doña y siempre. Y esto lo encontramos, o sea, esto no es una cosa que se está inventando, sino que estas son situaciones concretas dentro de la historia. Ahora, ¿cómo se presenta de una o de otra manera con las narraciones, o algunas veces muy exageradas, o algunas veces nunca, evidentemente, porque la Biblia te habla en párrafos, en pocos versículos, te habla y te presenta toda una situación de toda una vida, ¿entienden? De toda una vida, digo, de años y años y años, ¿verdad? De relación que hay entre los pueblos. Y esta es la presentación que nos está haciendo. Aquí viene Nahas, la monita, quiere decir que no entendéis, o Umagato. Viene a pelearse contra Yabes en Galaad. La sitió. Y aquí pacta con nosotros, dicen los hombres de Galaad, de Yabes de Galaad. O que yehikway, hakoye yagua, ore pila y orendo ore coi gran cosa la roñona no angua penendía lleva ñebote pajikway o bebejina, pero manda embajadores por la pinta, pacta con nosotros y te serviremos. Aquí entonces, ciertamente en vez de humillarse delante de Dios, ¿verdad? Desde un aspecto teológico podemos decir, y mirar, confesar, darse cuenta, ¿por qué, Señor? ¿Verdad? O sea, al preguntarse. Entonces es como decir, nosotros nos metimos en problemas, nosotros nos encontramos en problemas. Y ante esos problemas que nosotros tenemos, nosotros preferimos pactar, entre comillas, con el pecado. Más o menos eso es lo que nos quiere transmitir. Algo importante es y saber hacer nuestra lectura, ¿verdad? Esta es una lectura teológica. Desde una teología. Porque están mirando y están diciendo los problemas que van surgiendo en la vida. Porque ñande hoy lleva como comunidad. Nos vamos metiendo en los problemas.
La ñande oía lleva la yajeca, y más ella huella la abuela la baracayacup, de la reca en baracayacup. Bueno, esta es la forma, queridos amigos, como nosotros parece que vamos buscando los problemas de la vida. Y en lugar, ¿verdad?, de meternos dentro de nosotros, reflexionar y preguntarnos, entonces nosotros parece que queremos desvirtuar las cosas con rapidez, como que dejar las cosas con rapidez. Entonces no nos damos cuenta, ni miramos, ni nos preguntamos, ni vamos al centro del problema o de la cuestión, para entender que el problema es que estamos dejando a Dios de lado, que estamos dejando a Dios o sacando a Dios de nuestra propia vida. Y cuando uno está sacando a Dios de la propia vida, no quiere reconocer la presencia de Dios en su vida, evidentemente que aquí vienen los problemas, pero problemas muy serios como los que estamos teniendo aquí y se nos está presentando. Lo que ha sucedido, entre comillas, en este tiempo y que nos narra la Biblia, nosotros tenemos que hacer, decíamos nosotros, memoriales, es decir, leer un poco también nuestra historia, estos problemas y situaciones en las que estamos sumergidos. Entonces, ¿de dónde vienen y por qué están viniendo? Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Después de ponerse de acuerdo con su mujer, Dorothea Wyss, con la que tuvo 10 hijos, Nicolás de Flue, a los 50 años, decidió convertirse en ermitaño. Vistió un sayal de peregrino y se fue a buscar un lugar lejano y aislado para dedicarse a la oración, a la contemplación y al ayuno. Pero mientras caminaba de noche, un extraño campesino le dijo que Dios lo necesitaba en su país y cerca de los suyos. Y sin decir nada más, el campesino desapareció de su vista. Dubitativo, se arrodilló a orar en medio del camino, y un cegador rayo de luz descendió del cielo, penetró en su carne, contaba después Nicolás de Flue, como un afilado cuchillo, y quedó inconsciente un buen rato, al cabo del cual se incorporó, retornó sobre sus pasos, y el mismo haz de luz lo guió hasta la saliente de una roca en la que se refugió, junto a un riachuelo en la hondonada de Ranf, muy cerca de su familia. Con dinero donado por el ayuntamiento, entre los vecinos y sus hijos, le construyeron una casa rudimentaria, como él la quería, y una capilla con una ventana entre las dos para poder asistir a la Eucaristía sin moverse de su oratorio. Y es que Nicolás de Flue contaba con el aprecio de todos sus conciudadanos, porque con el grado de capitán defendió a su patria de las invasiones austriacas. Luego lo nombraron juez del cantón de Obwalden y se convirtió en el gran conciliador de Suiza, hasta el punto de que cuando varios cantones, o sea, los estados, es una federación, estuvieron a punto de enfrascarse en una guerra civil por rivalidades políticas, medió entre ellos en 1481 y logró constituir la Confederación Helvética, que desde entonces es la base jurídica y administrativa de Suiza. Por esto, Nicolás de Flue fue proclamado padre de la patria. Así las cosas, reyes y políticos de toda Europa acudían a la choza del hermano Klaus, como lo llamaban ahora, para solicitarle consejo, pero los atendía a ellos después de curar a los enfermos y confortar a los menesterosos que buscaban su consuelo. También iban curiosos
Óigase bien, que querían corroborar si era cierto que nunca ingería alimentos. Y era así, en efecto. Desde que el rayo de luz, aquel, lo derribó, jamás volvió a comer. Su único alimento, comprobado por testimonios fidedignos y documentos que se conservan en la parroquia de Sachsen, el único alimento era la Santa Comunión diaria. Y tomaba un poco de agua 2 veces a la semana. El 21 de marzo de 1487, día en el que cumplía 70 años, el hermano Klaus irradiaba una luminosidad especial cuando el sacerdote que celebraba la Eucaristía se arrimó a su ventana para darle la comunión. Una vez recibida la hostia, sonrió dulcemente y expiró arrodillado. Al proclamarlo santo en 1947, el Papa Pío XII dijo: si durante 20 años el hermano Klaus solo se alimentó del pan de los ángeles, esta gracia de Dios es la recompensa por su dominio de sí mismo y de su mortificación por amor de Cristo. Por eso hoy, 2 de marzo, día de su festividad, debemos recordar que efectivamente la comunión sí es el pan de vida eterna. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. In persona Christi, in persona Christi, Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. tomen y coman, Tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. ya todo lo he perdido para ganarte a ti. Y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido y me dejé seducir. Mi corazón encendido arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi.
llevar en mis manos las heridas de tus manos. Quiero comulgar contigo los dolores de tu cruz. Quiero morirme contigo en tus brazos extendidos, y así con tu Santo Espíritu resucitaré contigo. Contigo yo venceré, pues todo lo puedo en ti. In persona Christi, in persona Christi, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. In persona Christi, tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Muy bien, hermanas, muchas gracias. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Nosotros estamos reflexionando desde la palabra de Dios. Peñande Yarañe, Baisha pa Guaje, lleva Peñande de Cobebe, Peñande Yarañe, Baisha pa Ñande, Iñande, Baisha pa Yaipu Cuibara, Peñande de Cobe, Baisha pa Yaguerajara, Peñande de Cobe. Estamos centrados principalmente en el primer libro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 y 2. Principalmente, ¿verdad? Pero siempre estamos mirando la relación tanto desde el capítulo 10 en que teníamos a Saúl designado y aclamado como rey. Samuel que llama al pueblo, les reúne, les presenta, les dice aquí que desde ahora el Señor lo ha elegido. Miren, este hombre es lo que Dios ha puesto. Y bueno, todos lo aclaman, viva el rey, dale fuerza, adelante. Bueno, pero con el problema. ¿Y cómo va a actuar este rey? Y aquí comienza la problemática. Era allí que Guasujina, pero me tuve en los cursos anteriores, ya fuimos leyendo un poco todo este capítulo, por lo menos desde el versículo 1, ¿verdad? Que nos llevaba hasta el versículo 11, en que se presenta la victoria, ¿verdad? Va a ser la victoria. En realidad todavía no la victoria, pero es la presentación del problema, la lucha de los amonitas que presentan lucha, Nahás, contra Yabes de Galaad. Y entonces es aquí, oña inaugurada en el año de rey Prahu, oña inaugurada el rey Saúl. Bueno, y decíamos que aquí ante esta situación de haber sitiado la ciudad, lo que ellos están haciendo, en lugar de convertirse, de mirar, de preguntarse y decir, ¿cuál es nuestro problema, verdad? ¿Por qué nosotros nos encontramos en esta situación problemática? Nosotros preferimos pactar con el mal, pactar con el enemigo. En el fondo, golpea las eiseañas de Jinayeva. Y quiere decir que también si el enemigo nos está acechando, si el enemigo está capacitado o está por encima de nosotros para vencernos, quiere decir que nosotros no nos hemos puesto en guardia. Nosotros no estamos en guardia. No tenemos la fuerza suficiente para luchar contra el enemigo. ¿Entendés? Es importante porque con ambas, con ala, ñande,
autor sagrado mombe useñan de ahí señan de hina lleva pe da bella popona hina pe pendere coeo y la bella pomara peñan dichano yero haisa pm porque pe pereco paite todas las cualidades para luchar, para empeñarse, pero sin embargo, lo único que nosotros decimos y respondemos ante un ataque del enemigo, decimos, pacta con nosotros y te serviremos. Pero Nahás, la monita, le respondió, pactaré con ustedes a condición de arrancarle a cada uno el ojo derecho. Entonces el mal aquí ya se presenta un poquitito mayor. No es cuestión simplemente hoy yo de pactar, discúlpenme que lo haga tan presente aquí, de sacarle el ojo derecho, de pactar con la droga, de pactar con todo lo que significa el aborto, de pactar, o sea, con todas las maldades de nuestro mundo actual. Entonces tenemos que entender e interpretar. El estudio bíblico verdadero y profundo es entender lo que en ese momento el pueblo está reflexionando sobre su propia vida, lo que le está pasando. Aquí le viene el mal encima, ¿verdad? Y ante este mal que se presenta, nosotros podemos también reaccionar y decir simplemente, bueno, vamos a pactar con el enemigo, porque aquí los amonitas son verdaderamente enemigos. Nahás, el amonita, representa al enemigo de Israel. Nahás representa a nuestros enemigos en nuestra vida actual, lo que nos va destruyendo. En vez de darnos cuenta, mirar y decir qué es lo que nos pasa, preferimos pactar con el mal. Entonces, lamentablemente, el efecto del pecado y una vida descuidada en desánimos, en los espíritus de los hombres, la falta de valor, la lucha, la falta de ¿verdad? Y también el desaliento en ese esfuerzo que tenemos que hacer contra el mal. Y entonces es bastante lamentable, ¿verdad? Es una presentación de decirnos, ñañe lamentaina, ¿cómo puede ser así? Y el otro le va a pedir nada más y nada menos que el ojo de tu cara. Y aquí le está diciendo, bajo la condición, dice, pactaré con ustedes a condición de arrancarles a cada uno de ustedes el ojo derecho. Y así entonces voy a mostrar lo propio que quiero hacer a Israel. ¿Se dan cuenta? Eso es destruir la nación, eso es destruir al hombre, eso es destruir. Y se dan cuenta entonces, sacarle el ojo, todo esto es simbología, ¿verdad? Si nosotros comenzamos a indagar y a profundizar más, ¿qué significa que te saquen un ojo? ¿Qué significa? Que te quiten un ojo, que te quiten el ojo derecho. Te quedas tuerto, sin la capacidad de una visión general. En fin, todo lo que vos podés interpretar y podés entender, lo que el autor sagrado te quiere decir cuando nosotros estamos pactando con el mal. Bueno, y gusto tajinacoa, llevaña continuata, ñandeja, ya es chata, porque tantas veces nos dejamos llevar por el mal. Preferimos pactar con el mal. Y eso es muy delicado, ¿verdad? De eso sobre todo nosotros lo entendemos cuando hacemos nuestras votaciones. Entonces, ¿con quién estamos pactando? Muchas veces con el mal, ¿verdad? Estamos pactando así, tan sencillamente. ¿Y por qué decíamos? Y bueno, porque preferimos las cosas más rápidas y entramos así también nosotros en la corrupción. Bueno, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Vamos a seguir reflexionando y pedir al Señor que nos ilumine y sobre todo aprendiendo la palabra de Dios, que podamos sobre todo después entender y llevarlo a la práctica. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.